Un gran castigo universal, tercera parte. Sor Palma María Addolorata Mattarelli de Oria, 1825 a 1872. Sobre el castigo. Roma será particularmente probada, y algunos dignatarios de la Iglesia serán inmolados por los malos. Los sectarios, después de la caída del rey ladrón, vendrán para apoderarse de la ciudad santa, mas ellos serán detenidos a las puertas y huirán espantados. En su fuga, ellos serán triturados bajo los golpes del ángel exterminador, que en el tiempo de los judíos destruyó los 185.000 hombres del ejército de Sennacherib. La verdadera paz vendrá después. A las perturbaciones de la revolución se unirán otros castigos como la peste y el hambre. Habrá 3 días de tinieblas. Ni un solo demonio quedará en el infierno. Todos saldrán y el aire será corrompido. Será la última plaga. Después, una gran cruz aparecerá en el cielo, y el triunfo de la Iglesia será tal, que hará olvidarse bien rápido todas las desgracias. Francia será la primera castigada, y la primera a ser reerguida. Santa Catalina Labouré, 1806 a 1876. En su primera aparición, el 18 de julio de 1830, Nuestra Señora le anunciaba grandes infortunios que iban a precipitarse sobre la sociedad en el mundo entero. Después de comunicarle la caída del trono de Carlos X, le dice: el mundo entero será revertido por desgracias de toda suerte. Sor María de Jesús Crucificado, 1846 a 1878. Visiones sobre el castigo. Ella tenía un ardiente amor por Francia, y hablaba de ella en sus éxtasis en términos inflamados. En sus visiones, Francia era la rosa y la Santa Iglesia el olivo. En todas sus profecías, el tema general era la prueba, sobre todo por una guerra sangrienta, la victoria y las consecuencias del triunfo. Muchas veces desde 1873, anunciaba una guerra que haría correr ríos de sangre. Ella preguntaba en un éxtasis en qué momento terminaría esta guerra. Después de un tiempo de silencio, Sor María transmitió la terrible respuesta: será larga, porque es necesario que todo el mundo pase por la guerra, pequeños y grandes. Nosotros estamos corrompidos. Y este éxtasis, particularmente doloroso, parecía ponerle bajo los ojos los esfuerzos de 2 ejércitos inmensos, encarnizados uno contra el otro. Ella veía a veces 2 cisternas, una ya llena de sangre, la otra todavía vacía, mas tan grande que la sangre de 3/4 de los hombres no parecía poder colmarla. Y la voz le decía: ved, es necesario que esta cisterna sea llenada para calmar la justicia de Dios. El 13 de mayo de 1874, una voz le dice: yo os advierto, como ya os advertí 2 meses antes, de las guerras que arribarán a Francia, la guerra de 1870. Mas esta, que yo os anuncio, será 10 veces más terrible que la que ha llegado hasta ahora a Francia. El 14 de agosto de 1874, una voz le dice: será una masacre terrible, se marchará con la sangre hasta las rodillas. Yo pienso que en esta guerra que va a venir, se tomará a todos los sacerdotes para combatir. No sé si es de esta manera que los sacerdotes perecerán, porque deben quedar muy pocos después de la prueba. Me parece que se les colocará adelante en el mayor peligro. San Juan Bosco, 1815 a 1888. Sueños sobre el castigo. La vigilia de la Epifanía del presente año de 1870, desaparecieron todos los objetos materiales de mi cuarto, y me encontré en la contemplación de cosas sobrenaturales. Fue cosa de breves instantes, pero vi mucho. Si bien de forma y de apariencia sensibles. Sin embargo, no se puede sino con gran dificultad comunicar a los otros con signos externos y sensibles. He aquí una idea de lo que vi.
Ahí está la palabra de Dios, acomodada a la palabra del hombre. Del sur viene la guerra, y del norte viene la paz. Sobre Francia, las leyes de Francia ya no reconocen al Creador, y el Creador se dará a conocer, y la visitará 3 veces con el azote de su furor. En la primera humillará su soberbia con las derrotas, con el saqueo, con la destrucción de sus cosechas, de sus animales y de sus hombres. En la segunda, la gran prostituta de Babilonia, aquella que suspirando, los buenos llaman el prostíbulo de Europa, será privada de su jefe y hecha presa del desorden. París, ay París, en vez de armarte con el nombre del Señor, te rodeas de casas de inmoralidad. Estas serán destrozadas por ti misma, tu ídolo será reducido a cenizas para que se cumpla. Mentita est, iniquitas sibi, la iniquidad se engañó a sí misma. Tus enemigos te pondrán en aprietos, te traerán el hambre, el terror y la abominación de las naciones. Mas, ay de ti, si no reconocieras la mano que te golpea. Quiero castigar la inmoralidad, el abandono, el desprecio de mi ley, dice el Señor. En la tercera, caerás en manos extranjeras. Tus enemigos verán desde lejos tus palacios envueltos en llamas, tus habitaciones convertidas en montón de ruinas, bañadas con la sangre de tus valientes, que ya no existen. Mas he aquí, un gran guerrero del norte, lleva un estandarte y en la diestra que lo empuña está escrito, irresistible la mano del Señor. En aquel instante, el venerable anciano del Lacio le salió al encuentro ondeando una lámpara ardentísima. Entonces el estandarte se ensanchó, y de negro que era se tornó blanco, como el campo de la nieve. En medio del estandarte, con caracteres de oro, estaba escrito el nombre de aquel, que todo lo puede. El guerrero con los suyos hizo una profunda reverencia al anciano, y se estrecharon la mano. Ahora, la voz del cielo se dirige al pastor de los pastores. Tú estás en la gran conferencia con tus asesores, pero el enemigo del bien no se da un momento de reposo, estudia y pone en práctica contra ti todas las artes. Sembrará discordia entre tus asesores, suscitará enemigos entre mis hijos. Las potencias del siglo vomitarán fuego, y querrían que las palabras fuesen sofocadas en la garganta de los defensores de mi ley. Esto no se verá, se harán el mal a sí mismos. Tú date prisa, si las dificultades no se resuelven, trúncalas. Si te hallas en apuros, no te detengas, continúa hasta que se haya cortado la cabeza a la hidra del error. Este golpe hará temblar la tierra y el infierno, pero el mundo estará a salvo y todos los buenos se alegrarán. Reúne por tanto contigo a los asesores, aunque no sean más que 2, pero donde quiera que fueres, continúa y termina la obra que te ha sido encomendada. Los días corren veloces, tus años se acercan al número determinado, pero la gran reina será siempre tu ayuda, y como en tiempos pasados, así en el porvenir será magnum et singulare in ecclesia praesidium, gran y única protección es la Iglesia. Mas tú, Italia, tierra de bendiciones, ¿quién te ha puesto en desolación? No digas que los enemigos, sino tus amigos. ¿No oyes que tus hijos piden el pan de la fe, y no encuentran quien se lo parta? Golpearé a los pastores, dispersaré el rebaño. Para los que se sienten en la cátedra de Moisés, busquen buenos pastos, y la grey escuche dócilmente y sea paciente. Pero sobre el rebaño y sobre los pastores pesará mi mano. La carestía, la peste, la guerra, harán que las madres lloren la sangre de sus hijos y de sus maridos muertos en tierra enemiga. Y de ti, oh Roma, ¿qué será? Roma ingrata, Roma afeminada, Roma soberbia. Has llegado al punto que no buscas ni admiras en tu soberano más que el lujo, olvidando que tu gloria y la suya está sobre el Gólgota. Ahora él está viejo, achacoso, inerme,
despojado de todo. Sin embargo, con su esclava palabra, todavía hace temblar el mundo. Roma, yo vendré 4 veces sobre ti. En la primera castigaré la tierra y tus habitantes. En la segunda, llegará la ruina y el exterminio hasta tus murallas, y todavía no abres los ojos. Vendré la tercera vez, y destruiré las defensas y los defensores, y al dominio del Padre sucederá el reino del terror, del espanto y de la desolación. Pero mis sabios huyen, mi ley es todavía pisoteada, por eso te haré la 4ª visita. ¡Ay de ti, si mi ley es todavía para ti un nombre vano! Se darán prevaricaciones entre los doctos y los ignorantes. Tu sangre y la sangre de tus hijos lavará las manchas que tú infieres a la ley de tu Dios. La guerra, la peste, el hambre, serán los flagelos con que será castigada la soberbia y la malicia de los hombres. ¿Dónde están, oh ricos, vuestra magnificencia, vuestras villas, vuestros palacios? Convertidos se han en la basura de las plazas y de las calles. Pero vosotros, sacerdotes, ¿por qué no corréis a llorar entre el vestíbulo y el altar, pidiendo que cesen los castigos? ¿Por qué no tomáis el escudo de la fe y no vais por los tejados, por las casas, por las calles, por las plazas y por todo lugar, incluso el inaccesible, a llevar la semilla de mi palabra? Ignoráis que es la terrible espada de 2 filos, que abate a mis enemigos y rompe la ira de Dios y de los hombres. Estas cosas deberán venir inexorablemente, una después de la otra. Pero la augusta Reina de los cielos está presente, el poder de Dios está en sus manos, disipa como niebla a sus enemigos, el venerado anciano está revestido de todas sus antiguas vestiduras, sobrevendrá todavía un violento huracán. Biografía y escritos de San Juan Bosco, páginas 393 a 395. El sueño del caballo rojo que el santo tuvo, el 6 de julio de 1862. Vio aparecer un caballo rojo enorme, del tamaño de una montaña. Infundía terror, dicha bestia de orejas tiesas, cara horrorosa, que tenía mucha gente encima a la que salían alas. Vi que invadían la tierra, y exclamé: «Pero si esto es un demonio». Don Bosco, después de este sueño, pensó mucho sobre el significado del mismo, y mandó estudiar en el Apocalipsis, si el Equus Rufus era mencionado. El santo llegó a la conclusión de que ese caballo rojo significaba la democracia sectaria, que rabiando contra la Iglesia y contra el orden, avanzaba conjurando contra el orden social y subvertiéndolo todo, sin detenerse a su paso. Caballo que se impone a los gobiernos, a las escuelas, a los tribunales, a los municipios, a todo, y que corre desolada llegando a sus consecuencias extremas, pero desgraciadamente lógicas. Obra devastadora, comenzada por autoridades más o menos conscientemente, cómplices suyos, en detrimento de la sociedad religiosa, de toda institución buena, del derecho común y de la propiedad. Biografía y escritos de San Juan Bosco, páginas 600 a 601. Sor María de los Dolores y Patrocinio, 1811 a 1891. El día de San Agustín de 1835 por la noche, al tiempo que la comunidad se iba a recoger, dejando a mi venerada madre en su cama en el suelo, tuvo un éxtasis admirable. Una visión muy misteriosa, en concepto de la reverenda Madre Pilar que la presenció, por algunas palabras sueltas que le oyeron y por lo que la misma madre, obligándola a hablar, pudo sacarle. Parecía que veía una gran batalla, a la Reina de los Ángeles sentada con su divino Hijo en figura de niño dormido, a los 4 doctores de la Iglesia y a muchos otros personajes, detrás de un león que aparecía sentado y con una cruz en la frente. La lucha era con otro león que después se convirtió en serpiente. El león señalado con la cruz estaba como quien no puede moverse, y al principio solo meneaba la cola y alguna pata, mas siempre permanecía inmóvil a pesar de los esfuerzos en contrario.
Cuando alentaba el león de la cruz hacia el niño Dios que la Virgen Santísima tenía en sus brazos, despertaba éste, y entonces cobraba el león nuevos bríos y peleaba con más fuerza. Por fin tomó la señora a su dulce niño dormido y lo puso sobre el león de la cruz. Y entonces fue hecha la victoria, y los dos personajes que estaban detrás del león, el uno también con una cruz, se unieron, y todo fue gozo y alabanza a Dios. Este éxtasis o visión duró desde las 10 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Estuvo todo este tiempo hermosísima y como quien presenciaba una batalla. Unas veces se le encendía el rostro y se regocijaba mucho, otras, como quien escucha con atención grandísima, y luego decía alguna palabra. Cuando alentaba al león y despertaba, el niño decía, significan las oraciones de los fieles, el alentar el león. Hermano Antonio, 1820. Nosotros tocamos ahora a la época de los grandes acontecimientos en Europa. Grandes guerras tendrán lugar y la Santa Iglesia será sumergida en la aflicción. Es necesario que todas estas pruebas lleguen, a fin de que Prusia sea de tal manera reducida que ella quede para siempre incapaz de afligir a la Santa Iglesia. Sor de Bourg, siglo XIX. Mensaje de nuestro Señor al rey Luis Felipe. Vos me habéis despreciado. Vos habéis hecho apostatar mi pueblo haciéndolo trabajar el domingo. Para los años 1848, 1849 y 1850, intercesión de la Santísima Virgen para detener el brazo de su Hijo. Nuestro Señor acepta con agrado las oraciones, más acrecienta que los crímenes de los hombres iban tan lejos, que si Él no los castigaba, los flagelos más tarde serían más terribles. Los ángeles exterminadores con el gladio en la mano no esperaban sino la señal para herir la tierra. El Señor se ha quejado de una manera terrible, se queja de ese frenesí en la búsqueda del placer, se queja de los bailes escandalosos, de la indecencia y del lujo de los adornos femeninos, y si Él prohíbe en el Santo Evangelio aún un solo mal deseo, no hay que asombrarse que castigue terriblemente la corrupción de las costumbres. Es esta la consecuencia necesaria de todos estos abusos, la causa de todos estos crímenes, y que arrastran con la ruina de las buenas costumbres, la salvación, y ocasionan la pérdida de las almas. Los pueblos, como siempre, han imitado los malos ejemplos de los grandes. No hay más dique al torrente de las pasiones furiosas. La autoridad divina es enteramente desconocida, los hombres desprecian las leyes de Dios, y los hijos las de las familias. Así el orden es ficticio, se mantiene únicamente por la fuerza y la violencia. Solo parece que valiera la pena conseguir el confort y el placer sensual. Y como el dinero es el único que los da, el dinero no solo es procurado, sino reverenciado. Para numerosos espíritus, hoy en día, la vida no tiene otro significado que el de atesorar lo más posible, a fin de gozar lo más intensamente que el hombre pueda hacerlo. En 1857 escribía, «He aquí donde estamos. Los castigos del Señor van a caer sobre nosotros de diversas maneras. Habrá en nuestra Francia un trastorno espantoso, los días serán abreviados en favor de los justos. Habrá una crisis terrible, pues me ha sido dicho que después de este tiempo de prueba, el Señor traerá de nuevo al príncipe Dieudonné, dado por Dios». Mariana Galtier, siglo XIX. Esta profecía, relatada por el padre Charbonnel en 1869, que la había obtenido de testigos personales, ha sido pronunciada en 1880, cuando se ofició el Te Deum por la toma de Argelia. Cuando viereis la guerra entre Francia y Alemania, podréis decir que es el comienzo de la tercera y última plaga. Ay de Francia, ay de Alemania, ay de Italia. Francia será desunida entre sí, le faltará todo socorro. El ángel no meterá la espada en la vaina, sino después de haber castigado a todas las naciones. Durante la cosecha de las uvas, habrá un gran combate entre París y Lyon.
La gran prostituta será destruida por el fuego. El ángel del Señor advertirá a los justos de París. Nadie sabrá de dónde ha venido el fuego. Todos los malos perecerán. Las desgracias de Francia serán tan grandes que muchos morirán de espanto. En esta guerra, quien se crea vencedor será vencido. Francia se verá tan apurada de hombres y de dinero que le faltarán las cosas más necesarias. Mas esto no será largo. Un príncipe conocido solo de Dios y que hace penitencia en el desierto, llegará como por milagro. Será de la sangre de la antigua raza. Venerable Fray Jacinto Coma, siglo XIX. La providencia tiene en reserva un medio imprevisto, que hará de un solo golpe lo que habría demorado mucho tiempo, siguiendo el curso normal de las cosas. Juan Steinmeier, siglo XIX. Nuestra Señora le dice: venid a mí, no temáis. Escuchad bien lo que yo voy a enseñaros, a fin de poder anunciar a los otros. He aquí lo que les diréis. Yo no puedo nada más con mis oraciones ante Dios, y porque los hombres han llevado la iniquidad hasta el extremo, y ellos no tienen más caridad los unos con los otros, Dios los va a golpear con un castigo terrible. No queda más remedio que una pronta penitencia, para escapar a su cólera. Si no, la muerte herirá con golpes redoblados, por epidemias, y por una guerra de exterminio, de pueblo a pueblo. Estos flagelos precipitarán los malos en el infierno, en castigo de sus crímenes, mientras que abrirán el cielo a los justos que sucumban. Espero que me hayáis comprendido bien, mi querido hijo. Yo soy la Madre de Dios. No dejéis de hacer conocer a los otros lo que acabo de deciros. Citado por el padre Curique, Voces Proféticas, tomo 2, página 524. María Martel, siglos XIX y XX. En enero de 1897, Nuestra Señora le dijo: hijos míos, rezad, porque grandes males os van a golpear. La guerra contra la Iglesia bien pronto va a declararse de todos lados. Un cisma está en vías de realizarse. La Santa Virgen suplica: oh París, París, no ha respetado las leyes de mi divino Hijo. Será castigada y destruida por el fuego. Poca gente restará. Aquellos que quedarán no se reconocerán. París será destruida por el fuego. Si rehúsa convertirse, he ahí la punición que le está reservada. Inglaterra será castigada. Yo he visto navíos hundirse sobre los cuales estaba escrito Inglaterra. En septiembre de 1907, el primer golpe será sobre París. Los teatros van a saltar, las víctimas van a arder, la sangre va a correr. El 7 de julio de 1901, después de la visión de una caída de bolas multicolores, el Sagrado Corazón le dice que se trataba de fuego del cielo, para París y otros diferentes lugares. El 6 de junio de 1902, yo he escuchado la voz de nuestra buena Madre que me dijo: es necesario rezar bien a causa de las desgracias y los castigos que van a llegar. Los infortunios de la Martinica no son nada al lado de lo que va a venir. El buen Jesús me ha dicho: en Francia, 2 volcanes van a estallar, las montañas van a derrumbarse. Fuera de Francia muchos temblores de tierras, también volcanes van a explotar, las montañas se desmoronan. El 1 de mayo de 1903, la Santa Virgen anuncia: el tiempo vendrá, hijos míos, rezad, rezad mucho. Es necesario rezar por el futuro rey, y por el soberano pontífice. La república va a caer, es el reino de Satanás. Otro mundo y otro reino van a venir. El 2 de mayo de 1903. En estos días, hijos míos, vosotros vivís bajo el reino de Satanás, y este reino es un reino de crímenes y de desgracias. Pero Francia renacerá por el Sagrado Corazón de mi divino Hijo. Teresa Higginson, 1844 a 1905. Si no fuese por obediencia, yo nunca intentaría describir las cosas espantosas que me han sido mostradas. Yo no sé cómo,
ni a dónde he sido transportada, más me parecía un lugar elevado desde donde mirando para abajo percibía la tierra. Primero, vi una nube de tinieblas envolverla. Eran tinieblas reales, espesas, materiales, que comprendí ser un signo de las tinieblas de la inteligencia, en las cuales el hombre se ha precipitado. Después escuché el ruido violento del trueno, vi brillar el rayo, y me parece que bolas de fuego caían sobre la tierra y se hundían hasta su centro, haciendo volar las rocas en astillas. Enseguida escuché la ola impetuosa de las aguas, y un terrible gemido de duelo sube de la tierra. Entonces, posternándome humildemente, imploraba misericordia por la sangre de la amarga pasión de Jesucristo. No puedo decir cuánto duró, porque estaba tan horrorizada cuanto humillada. Enseguida escuché una voz, que reconocí perfectamente bien, la de nuestro querido Señor y Salvador Jesucristo, diciendo: «Decid que ni uno de aquellos que me han sido dados será perdido». Entonces, las tinieblas de la tierra se detuvieron, los rayos cesaron y yo percibí sombras, figuras humanas, muriendo de hambre, con aire extraviado. Ellos se levantaron temblando, vi el signo de sus frentes y me uní a ellos, y a toda la corte celestial. Alabé y bendije a este Dios, de sabiduría infinita, que en su misericordia nos ha rescatado por su sangre.